Eh, Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Katia Hansa, soy de la Universidad Católica y lo primero que quisiera hacer es agradecerle mucho, mucho a la profesora Mónica Cagnolini por el curso que nos va a dictar. Es un curso que se ha venido preparando, cocinando, gracias al contacto entre Víctor Vich, que es profesor de la Maestría en Estudios Culturales de nuestra universidad, y Mónica, es un contacto además que eh, finalmente se puede hacer, y yo quiero agradecerles a los dos por la excelente idea de este curso, ¿no? Hay muchas otras personas que agradecer, a John, que nos está ayudando con todo el asunto técnico de la transmisión, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por el apoyo brindado, por supuesto a la maestría en Estudios Culturales, al grupo de Arte y Estética de la PUC y también al CEF de la PUC. Eh, y claro, muchísimas gracias a todos ustedes por el interés y por participar en el curso, ¿no? Bienvenidos entonces de esta manera virtual a la PUC. Corresponde que presente muy brevemente a la profesora Cagnolini. Ella, ya lo saben, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, directora de la maestría en estudios interdisciplinarios de la UBA. Y bueno, la profesora Cagnolini tiene una serie de libros sobre Nietzsche, sobre Ricoeur, el último sobre Derrida. Eh, ha compilado muchos libros importantes, y tiene una gran cantidad de publicaciones también en artículos muy, muy interesantes. Dirige la revista Instantes y Azares, y bueno, ha tenido la amabilidad de acceder a dictarnos este curso que ha concitado mucho, mucho interés, y realmente, Mónica, estamos muy contentos de que lo dictes, y gracias a todos por asistir. Mónica, te dejo con los alumnos, con tus alumnos. Bueno, muchas gracias, Katia, por la presentación. También muchas gracias a Víctor por la invitación de este curso que se vino gestando desde hace un par de años, pero bueno, ahora gracias a la cuestión de la virtualidad se ha hecho posible. Como ustedes habrán visto, porque han tenido acceso al programa del curso y han tenido acceso al material bibliográfico, el curso trabaja una cuestión derridiana que va a permitir introducir una serie de problemáticas del pensamiento de la deconstrucción. El curso, como han visto en el cartel y cuando han bajado el material, trabaja la cuestión del espectro en vinculación con la alteridad para pensar básicamente tres problemáticas. La cuestión de lo otro, los otros, que la vamos a trabajar en el día de hoy. La cuestión de las artes, cómo pensar las artes desde la problemática del espectro y la alteridad. Y el último día, el día viernes, vamos a trabajar la cuestión de los animales, ¿no? Es decir, cómo Derrida vincula a partir de estas ideas de espectro y de alteridad la problemática que se ha puesto tan sobre la agenda filosófica de los últimos 20 o 30 años, que es la cuestión de los animales. Entonces, en este sentido, como el curso plantea el problema del otro, lo primero que deberíamos decir es que tal vez sería una buena caracterización de la obra derridiana señalar que es una obra transida por la alteridad. Esta obra transida por la alteridad implica que el ejercicio filosófico que hace Derrida
no es un ejercicio filosófico en el sentido tradicional del término, en donde nosotros estamos acostumbrados por tradición, pero es algo que se ha deconstruido mucho ya en la filosofía contemporánea, estamos acostumbrados a que el saber disciplinario de la filosofía trabaje ciertas cuestiones y no entre en otros campos de otras disciplinas y de otros saberes. En el caso de Derrida, de entrada la obra derridiana es una obra que está en contacto con diversas disciplinas, es una obra que está atravesada por la arquitectura y además no solo esto quiere decir que Derrida ha escrito sobre arquitectura, sino que ha colaborado en proyectos concretos en vinculación con la arquitectura, es una obra transida por la pintura y lo vamos a ver en la clase próxima, es una obra transida por el cine y después en todo caso les voy a recomendar para la próxima clase si pueden ver algunos de los films derridianos, sobre todo el más vinculado con nuestro tema de los espectros, que es Ghost Dance, y lo pueden encontrar en YouTube. Luego les voy a poner el link. Y además es una obra transida por un saber que aparece a fines del siglo XIX y comienzos del XX, que es el psicoanálisis, y del que la filosofía, hasta Derrida, podríamos decir, se había ocupado poco, ¿no? Es decir, el psicoanálisis quedaba como un ámbito de lo cultural del cual la filosofía no se ocupaba. Bueno, Derrida también se ocupa y mucho de las problemáticas psicoanalíticas. Es por eso que muchas veces se duda acerca de, bueno, en qué lugar se ubica el discurso filosófico derridiano, de qué lado se encuentra, y eso, digamos, tuvo sus consecuencias cuando en el año 1992 la Universidad de Cambridge decidió darle el doctorado honoris causa y un grupo de profesores de esa universidad elevó una nota oponiéndose a que a Derrida se le dé un doctorado honoris causa en filosofía. ¿Por qué? Porque básicamente lo que señalaban este grupo de profesores, entre los que estaba Quine, que creo que es tal vez el más conocido por quienes se dedican a la filosofía, lo que señalaban es que Derrida no había escrito nada relevante para la filosofía, que su obra se confundía con la literatura y decían incluso con la cinematografía, y a lo sumo lo que se encuentra en su obra, decía esta nota, son chistes filosóficos o juegos de palabras, ¿no? Esta es como una caracterización que Derrida tiene que arrastra, digamos, a lo largo de su pensamiento durante mucho tiempo. Y fíjense que en una entrevista que está recogida en un texto que está traducido al español como Oposiciones, que es un conjunto de entrevistas, él señala que ante la objeción de que él hace juegos de palabras, lo que él tiene para decir con respecto a eso, que lo que él hace son fuegos de palabras, ¿no? Es decir, señala que él se encuentra con los textos, con la escritura, y hay como una suerte de trabajo de convertir eso que ahí se presenta en cenizas. Entonces, en ese sentido, esto ya está indicando que el trabajo que hace Derrida, podríamos decir, es un trabajo de desedimentación de los conceptos habituales de la filosofía, y yo diría también de sedimentación de ese lugar privilegiado que ha tenido la filosofía durante mucho tiempo, considerándose como reina del saber, como, digamos, la que tiene la llave de todos los otros saberes, y en ese sentido, de alguna manera la deconstrucción, si algo nos enseña a los que nos dedicamos a la filosofía, es a ser un poco más humildes con respecto a nuestro lugar como profesionales dedicados a la filosofía o como gente que enseña filosofía y que nos dedicamos a pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mencioné lo del año 1992, de este grupo de
universitarios de Cambridge, porque ese carácter de ser rechazado por distintos aspectos académicos y ámbitos académicos es algo que le ha acontecido a Derrida, uno diría casi a lo largo de su vida, ¿no? Ustedes saben que Derrida tiene una suerte de autobiografía que se titula Circonfesión y que aparece, y es muy interesante, y les recomiendo si tienen posibilidad de leerla, aparece en un texto que está escrito por Derrida y Bennington, que se llama justamente Derrida, en donde en la parte superior del libro aparece algo que escribe Bennington, que es un material muy útil, se llama Derrida Base, en donde va tomando una serie de términos de la deconstrucción para referirse a los textos en los que aparecen referencias a esa problemática, ¿no? Y en la parte inferior, y con una letra más pequeña y con un color gris, Derrida va escribiendo su circonfesión, jugando un poco a unir los términos circuncisión, y aludiendo con eso a su condición de judío, y el término confesión de las confesiones de San Agustín. ¿Por qué? Porque él está escribiendo este texto ante el lecho de su madre, que parecía en ese momento que estaba por morir, y entonces hace como un raconto de su vida y digamos, de su obra filosófica, ¿no? Por eso digo, esa es como si dijéramos, esa es la autobiografía de Derrida, más allá de que, bueno, como ustedes saben, está la biografía que escribió Benoît Peeters, digamos, y que se ha hecho muy conocida, ¿no? Pero mencioné también esta, entre comillas, autobiografía, que es Circonfesión, porque ahí aparece ese otro carácter del otro que también atraviesa toda su obra, que es su condición de judío, ¿no? Y entonces Derrida siempre está señalando este aspecto de ser atravesado por la alteridad en su condición de judío, nacido en Argel, en un momento en que, digamos, Argelia era una colonia francesa. Luego, yendo a París, a trabajar en París, siendo un argelino francés, como dice él, que nunca llega a ser un francés, y tampoco siendo en ese momento, digamos, en sus primeros pasos, reconocido en su propio ámbito francés, y sí siendo reconocido en el ámbito norteamericano, es decir, en Estados Unidos. Los primeros primer gran renombre que alcanza Derrida es sobre todo en sus cursos en el ámbito estadounidense y en el modo en que muchas facultades de letras retoman la idea de la deconstrucción. Con lo cual estoy señalando es que la primera recepción que tiene la obra derridiana tampoco es del ámbito de la filosofía, sino que es básicamente del ámbito de la teoría literaria, ¿no? Es decir, se considera que Derrida hace un aporte a la teoría literaria enseñando o dando a conocer un método para análisis de textos literarios. Esto lo señalo, digamos, como primera recepción de la obra, cuando, en rigor de verdad, lo que tenemos que decir, y ahora lo vamos a ver con más detalle, es que la deconstrucción no es un método de análisis de textos literarios. Se podría utilizar, pero no como una metódica, porque justamente, fíjense que en la idea de metódica, tal como lo dice el término griego, metaudos, es decir, camino a través del cual, en una metódica siempre hay pasos a seguir, reglas, etcétera, etcétera. Y Derrida lo que va a señalar desde el comienzo es que la deconstrucción no es un proceso que nosotros podemos decidir llevar a cabo, sino que la deconstrucción acontece. Por eso va a señalar de manera impersonal, ello deconstruye. Señalo esto en Argentina, no sé si en Perú o digamos, en los otros países de los que están escuchando este curso, se utiliza esta expresión, pero en relación con el feminismo en Argentina se utiliza mucho la expresión por parte de los varones de decir
bueno, me estoy deconstruyendo, ¿no? Es decir, cuando cometen algún tipo de error desde el punto de vista lingüístico para referirse a algún tema vinculado con el feminismo, dicen, bueno, discúlpenme, me estoy deconstruyendo, como si deconstruirse fuera un proceso que uno decide voluntariamente hacer sobre sí mismo. De esa expresión que se usa mucho en Argentina, yo lo que retomo como valioso es el hecho de que en relación con la deconstrucción, lo que tiene es el hecho de considerar que hay conceptos que se han naturalizado en nuestra existencia, conceptos en los cuales nos hemos educado, nos hemos criado, conceptos que nos han enseñado, y de alguna manera deconstruir esos conceptos implica desnaturalizarlos, ¿no? Y esa sería una buena caracterización de la deconstrucción, es decir, la deconstrucción, podríamos decir, es el proceso de desnaturalización de la historia de la filosofía occidental, que es también la historia de la cultura occidental, porque de alguna manera nosotros podríamos decir que aquellas categorías que se concibieron en los inicios de la filosofía en Grecia, en el ámbito de Atenas, y bueno, y en los otros ámbitos, porque bueno, también están los presocráticos, por supuesto, en otros lugares que no son Atenas, pero básicamente en Atenas se constituye con Sócrates y con Platón el modo de ser de nosotros en tanto occidentales. ¿Por qué? Porque en ese momento se constituye la tabla binómica de categorías que rigen nuestro modo de ser en tanto occidentales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que básicamente es Platón quien, sistematizando las ideas socráticas, plantea que hay un mundo de lo verdadero y un mundo de lo falso, un mundo de lo aparente y un mundo de lo real, un mundo de la opinión y un mundo del saber. Es decir, esta es, diríamos, el carácter propio de la cultura occidental. Nosotros, en tanto occidentales, pensamos por binomios categoriales, ¿no? Y siempre ubicamos un pensamiento, una acción de un lado o del otro. Entonces, en ese sentido, me parece que es correcto cuando se dice me estoy deconstruyendo, dar cuenta de que se está desedimentando o desnaturalizando un modo de ser que es nuestro modo de ser en tanto occidentales, que es un modo bipolar, diríamos, en este sentido, es decir, constituimos nuestro pensamiento por categorías que son oposicionales, ¿no? Y si estamos de un lado, diríamos, si estamos del lado de la verdad, no podemos estar del lado del error y viceversa, ¿no? Ahora bien, la deconstrucción desnaturaliza esto, pero también lo que se hace patente en la deconstrucción es que ese no es un proceso que yo puedo decidir, digamos, supónganse, yo digo, yo, Mónica Cragnolini, hoy, día tanto, 17 de agosto del 2021, decido deconstruirme. ¿Por qué no puedo señalar eso? Porque, bueno, básicamente la deconstrucción es el proceso mismo de la ruina del pensamiento occidental. Podríamos decir, el pensamiento occidental constituido en esos términos binómicos se está deconstruyendo, ¿no? Y cuando digo se está deconstruyendo, estoy señalando esto que decía anteriormente. Derrida va a decir, ello deconstruye, justamente para quitarle la idea de un proceso posible de ser llevado a cabo por un individuo en particular, ¿no? Y acá mencioné la cuestión de la ruina. El término ruina es un término muy importante dentro de la deconstrucción. Derrida va a hablar de un principio de ruina del saber occidental que está siempre en proceso de desmoronamiento, ¿no? Cuando decimos está en proceso de desmoronamiento, nos referimos a esa estructura jerárquica de estas categorías que yo mencioné como oposicionales. Muy bien, dicho esto, digo, para llegar a nuestra idea de espectro y nuestra idea de fantasma, que es la que va a articular la problemática que vamos a trabajar,
quisiera hacer como una muy, pero muy breve introducción acerca de el modo en que Derrida comienza a publicar y cómo se desarrolla su obra y en qué contexto de pensamiento, porque esto es muy importante, ¿no? Es decir, cuando Derrida comienza a publicar en los años 60, su contexto, sobre todo en el ámbito francés, desde el punto de vista del pensamiento, es el estructuralismo, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estructuralismo? Básicamente hablamos de una corriente de pensamiento que, retomando las ideas de Ferdinand de Saussure, digamos, un lingüista, digamos, cuyos estudiantes publican a principios del siglo XX su tratado de lingüística, digamos, y recopilan sus clases en un texto, en el curso de lingüística general. Lo que hace el estructuralismo es retomar ciertos conceptos de Saussure para pensar los distintos ámbitos de la cultura en términos de sistemas de diferencias, ¿no? En términos de sistemas de diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que uno de los aportes de Saussure al ámbito del pensamiento es reconocer que, supongamos, en todo término nosotros tenemos un significante y un significado. Supónganse ahora, bueno, yo puedo decir, estamos desarrollando esta clase por la plataforma de Zoom, ¿no? El término plataforma de Zoom, la expresión plataforma de Zoom, es un significante, es decir, si yo escribo plataforma de Zoom o ahora la pronuncio, pero que tiene un significado. Es decir, a esa expresión nosotros le damos un significado, que sería aquello a lo cual hace referencia. En otros términos, la filosofía muchas veces habla del contenido ideal de estos términos que suenan de alguna manera o que escribimos de alguna manera. Lo que mostró Saussure es que ese significado es arbitrario, digamos, y que no está vinculado directamente y de una manera esencial con el significante. Algunos de ustedes me pueden decir, bueno, eso ya lo sabemos todos, es decir, todos sabemos que no hay una relación esencial entre significantes y significado. Pero sin embargo, como ustedes saben, ese fue un problema que, digamos, la filosofía trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Y que hay un poema de Borges, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, que es El Golem, en donde Borges recoge muy bien este problema, porque ahí, en ese poema, Borges dice algo así como, si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Ahí está recogiendo este problema básico de la historia del pensamiento, que es el problema de la vinculación entre el significante y el significado. Lo que señala Borges, bueno, es el problema que se plantea en el Cratilo, en el texto de Platón, en donde justamente la cuestión es si hay una relación esencial entre significante y significado, entonces acontecería que la palabra Nilo tiene al río Nilo, ¿no? Para decirlo, digamos, de una forma un poco exagerada, ¿no? Lo que mostró Saussure es que la relación es arbitraria, es decir, que nosotros otorgamos significados a términos que surgen por convención. Y también lo que hizo evidente Saussure es que el lenguaje es una cadena de significantes en donde comprendemos lo que comprendemos por un sistema de diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, yo antes mencioné, el poema decía, todo el Nilo está en la palabra Nilo. Si yo tomo esa frase, todo el Nilo está en la palabra Nilo, uno se puede preguntar, ¿cómo ustedes entendieron lo que yo dije? Alguien me puede decir, bueno, yo lo entendí porque sé lo que es Nilo, yo lo entendí porque sé lo que es la palabra palabra.
lo que va a mostrar Saussure es que en rigor entendemos no por lo que está indicado en cada significante en relación a un supuesto significado, sino por lo que está en el medio. Es decir, nosotros diríamos, si yo tuviera la expresión ahora en la pantalla escrita, todo el Nilo está en la palabra Nilo, diríamos, entendemos lo que esa frase dice por los vacíos que están en medio de las palabras. Es decir, si estuviera en una hoja en blanco, entendemos por los blancos. ¿Por qué señalamos esto? Porque justamente yo con esos mismos términos puedo armar una expresión totalmente diferente, lo cual está indicando que la comprensión se da precisamente por las diferencias, no por las supuestas esencialidades que podrían significar los términos o el significado que atribuimos a los términos. Entonces, lo que hace el estructuralismo es retomar esta idea de la lengua como sistema de diferencias y con esa idea analizan distintos ámbitos de la cultura, ¿no? Y es el momento, en estos años 60, en que Derrida comienza a publicar, en que Althusser aplica esta idea del estructuralismo al ámbito del marxismo, Lacan lo aplica al ámbito del psicoanálisis, está Lévi-Strauss que lo va a aplicar al ámbito de la antropología, y entonces ese sería el clima en el cual Derrida comienza a publicar. Ahora, desde el inicio Derrida va a señalar que él no es un estructuralista. ¿Por qué? Porque él tiene algo para criticarle al estructuralismo, que es, digamos, ya está señalando de qué manera la deconstrucción se ubica en un plano diferente, y es la cuestión de pensar que puede haber estructuras fijas para interpretar la cultura, ¿no? Yo antes hablé de un principio de ruina que atraviesa toda la historia del pensamiento. Bueno, teniendo en cuenta ese principio de ruina, lo que va a hacer la deconstrucción derridiana es justamente criticar también la idea de que podría existir por detrás una estructura que le diera sentido a aquello de lo cual estamos hablando. Y con esto ya hago la introducción de otro sintagma importante para entender la problemática de la deconstrucción, y que es la idea de que no hay nada fuera del texto. Esta expresión de Derrida, de que no hay nada fuera del texto, muchas veces se la interpreta pensando, bueno, que Derrida está señalando, bueno, solo hay términos y escritura y no hay realidad. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que cuando se dice que no hay nada fuera del texto, a lo que se está aludiendo es a que no hay por fuera de la cadena de significantes un significado que se ubique, diríamos en términos platónicos, en un topos hiperuranos, es decir, digamos, un mundo de las ideas más allá de este mundo en el cual nos encontramos, y en ese sentido lo que se está criticando es, digamos, toda configuración idealista del pensamiento, es decir, considerar que esto que se nos da aquí y ahora como significante tendría su significado en un más allá. Esto es lo que quiere decir la expresión no hay afuera del texto, ¿no? Es decir, básicamente nos movemos en ese ámbito sin encontrar un origen que dé sentido, y un origen, cuando hablo de un origen, hablo de algo que se encuentra por fuera de la textualidad, que le dé un sentido más puro, más original a aquello que se está planteando. En este sentido, los que han leído a Nietzsche reconocerán rápidamente la impronta del pensamiento nietzscheano, es decir, Nietzsche hizo muy evidente con la expresión Dios ha muerto que no hay un origen último, que no hay un fundamento último, que no hay una argé es el término griego para principio, fundamento y también para la idea de mando, no hay tal origen por fuera de aquello que nos encontramos, diría Derrida, en el ámbito de la textualidad. Y vuelvo a repetir,
no nos confundamos con esto no se está diciendo no hay cosas materiales. Lo que se está diciendo es que accedemos a aquello que llamamos cosas materiales desde la textualidad también, ¿no? En este sentido, yo les decía, Derrida se ubica en el ámbito del estructuralismo, pero hace una fuerte crítica del estructuralismo, por eso algunos intérpretes hablan de él como un postestructuralista. Y otro elemento que hay que tener en cuenta, digamos, de ese contexto epocal en el cual comienza a escribir, o a publicar, perdón, es la cuestión de los maestros de la sospecha. En este momento se está trabajando mucho a aquellos autores que Ricoeur ha denominado los maestros de la sospecha, que son básicamente Nietzsche, Freud y Marx. Y la presencia de Nietzsche, Freud y Marx es muy importante en toda la obra derridiana, ¿no? Supongo que todos más o menos tienen presente por qué se los denomina maestros de la sospecha, pero quiero recordar brevemente que esta expresión que se la debemos a Ricoeur, Ricoeur de alguna manera la toma del pensamiento de Nietzsche, cuando Nietzsche señala que el dolor es el maestro de la sospecha, ¿no? Y entonces él va a señalar que estos tres autores, Nietzsche, Freud y Marx, son maestros de la sospecha porque enfrentándose a algo que se da por naturalizado, que se considera que es así porque ha sido transmitido culturalmente, filosóficamente o psicológicamente, bueno, o a nivel de las categorías, digamos, de construcción económico-social, estos tres maestros, Marx, Nietzsche y Freud, encontrándose con esos ámbitos naturalizados, ejercen la sospecha, y en términos nietzscheanos nosotros diríamos, Nietzsche habla de mirar el otro lado del tapiz, ¿no? Y entonces, mirando el otro lado del tapiz, de aquello que se nos presenta, pongamos en el caso de Nietzsche, como la moral, como los grandes valores morales de Occidente, Nietzsche va a encontrar del otro lado del tapiz que aquello que es tan valorado como lo sublime, lo más puro, etcétera, etcétera, tiene por detrás pasiones, y diríamos en términos del tapiz, dedos sucios que han construido y luego le han dado a eso que han construido el valor de algo, digamos, originario, ¿no? Esto mismo hace Freud, encontrando, digamos, a nivel de los lapsus y a nivel de otros aspectos que se hacen presentes en el ámbito de la conciencia, encontrando de ese otro lado del tapiz el inconsciente, el subconsciente. Y algo similar hace Marx cuando, encontrándose con un ordenamiento estructural de lo social y de lo económico, encuentra por detrás los intereses de clase, ¿no? Entonces, en este sentido, esto también hay que tenerlo muy presente, es decir, es muy fuerte la presencia de los tres maestros de la sospecha en la obra derridiana, y eso tiene que ver también con un contexto, digamos, epocal, ¿no? Ahora bien, señalado esto, señalado que Derrida comienza a escribir en el ámbito del estructuralismo y en el ámbito signado por los maestros de la sospecha, lo que tenemos que decir es que sus primeras obras están, digamos, insertas de lleno en sus primeros estudios que tienen que ver con la fenomenología. Y entonces él publica la introducción a el origen de la geometría de Husserl, digamos, a la traducción al francés del origen de la geometría de Husserl, la voz y el fenómeno, la gramatología y la escritura y la diferencia en los años 60, y especialmente estas tres últimas obras en el año 67, aparecen las tres, mostrando de qué manera, digamos, su campo de estudios proviene de la fenomenología. Recuerdo que la fenomenología es la corriente de pensamiento que trata de estudiar el fenómeno, ¿no? Y el fenómeno, como lo dice el término griego, phainommenon, digamos ahí
aparece, digamos, en el término phenomenon, la idea de la raíz de phos, luz. El fenómeno es lo que se muestra tal como se muestra y en los límites de lo que se muestra, ¿no? Esta idea la recoge, digamos, la fenomenología para estudiar básicamente y pensar a la filosofía como estudio de lo fenoménico. Sin embargo, Derrida, que comienza sus publicaciones en este ámbito, ya desde La voz y el fenómeno, que es uno de estos primeros textos, va a criticar a la fenomenología, ¿no? Y eso después se ve a lo largo de toda su obra. ¿Y qué es lo que va a criticar de la fenomenología? Básicamente la tendencia a la reunión, diríamos, en un horizonte de sentido, ¿no? Es decir, esos distintos escorzos que la fenomenología reconoce y que implicarían reconocer un carácter de alteridad, de diversidad, sin embargo, como va a señalar Derrida, son recogidos en un horizonte de sentido. Y entonces, ese horizonte de sentido siempre termina siendo un horizonte totalizador. Y eso es un ámbito, digamos, que también hay que desnaturalizar. Es decir, la idea de que la filosofía apunta a la totalización del saber y a la totalización del sentido. Por eso antes decía que al edificio bien construido de la metafísica, que digamos, es siempre un edificio totalizante, por este lugar en que se ha ubicado la filosofía, ¿no? De reina del saber, reina de las ciencias, a ese edificio bien construido y totalizante, Derrida lo va a, digamos, va a ser patente Derrida con su trabajo de ejercicio filosófico, que está atravesado por un principio de ruina. En términos derridianos, Derrida de alguna manera lo que va a señalar es que ese edificio bien construido tiene fisuras en las cuales se hace patente que, digamos, se hacen esfuerzos para mantener el edificio en pie y bien construido, pero esas fisuras están indicando que esa forma de hacer filosofía, en donde la filosofía se ha considerado reina del saber, se viene desmoronando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que después de estas primeras obras vinculadas básicamente con su inscripción en la fenomenología, las obras posteriores de Derrida son claramente ejercicios deconstructivos, ¿no? Es decir, que son ejercicios de... ¿Qué quiero decir cuando digo que son ejercicios deconstructivos? Bueno, que son obras en las que se patentiza ese tomar el tejido, la textualidad de la metafísica y patentizar, como decía Nietzsche, el otro lado del tapiz y hacer evidente con qué hilos está tejida la historia de la metafísica, ¿no? Uso bastante la imagen del tejido, porque bueno, que la usó Nietzsche, ¿no? Con esta idea del tapiz, porque me parece muy adecuada para pensar precisamente la textualidad. La textualidad, yo antes mencioné esta expresión, no hay nada fuera del texto. La textualidad es un tejido que se ha tejido con convenciones lingüísticas, con formaciones lingüísticas, con procesos culturales, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y lo que va a ser la deconstrucción, y eso lo dice muy bien Derrida en una entrevista, no es bordarle encima a ese tejido, sino, diríamos, un poco como tirar de los hilos. Tirar de los hilos, ¿qué quiere decir? Bueno, hacer patente que ese supuesto tejido, digamos, que puede parecer tan bello y tan, digamos, bien armado, tiene fisuras, tiene hilos sueltos, tiene nudos demasiado evidentes. No sé si se explica lo que quiero decir, en todo caso, después cuando se abra el espacio de las preguntas, si quieren preguntarme sobre esto lo explico mejor, pero básicamente lo que quiero señalar es esto, ¿no? Pensemos que la historia de la metafísica, la historia del pensamiento para Derrida,
es un tejido. Eso es la textualidad, ¿no? Y en ese tejido de lo que se va a tratar es de solicitar a esa historia de la metafísica. Acá Derrida utiliza el término solicitar, el término latino, que es un término de la arquitectura, ¿no? Es decir, la solicitación es un poco el poner a temblar las estructuras para determinar si van a funcionar y si van a sostener el edificio como tal, ¿no? Esto en términos de lo arquitectónico. Bueno, él va a señalar que la tarea de la deconstrucción es solicitar la historia de la metafísica, ponerla a temblar a ver qué es lo que resiste y se puede seguir sosteniendo, o bien hacer patente desde este principio de ruina que antes mencioné, de qué manera la historia de la metafísica ya se está deconstruyendo, ¿no? Y acá vuelvo a lo que decía anteriormente, la deconstrucción se está produciendo, diríamos, por eso hay que tener siempre presente esta expresión que antes mencioné, ello deconstruye, ¿no? Es decir, la idea de ello a muchos les recordará obviamente a Freud, pero tengamos presente que también Nietzsche antes de Freud había hablado de ello, ¿no? Es decir, Nietzsche decía, ello piensa, es denk, ¿no? Es una expresión que aparece en Más allá del bien y del mal, en los parágrafos 16 y 17. Entonces, en ese sentido, si pensamos a la historia del pensamiento como una textualidad, como un tejido, una de las primeras distinciones que tendríamos que tener en cuenta y que va a ser Derrida es la distinción entre habla y escritura. ¿A qué alude esta distinción? También este es como otro de los lugares en donde muchas veces, como yo dije anteriormente, con la expresión no hay nada fuera del texto, también en este punto hay como ciertas confusiones con respecto a qué es lo que plantea Derrida con esa distinción entre habla y escritura. Cuando Derrida señala esta distinción entre habla y escritura y el privilegio concedido al habla, no está señalando que la historia de la filosofía y la historia del pensamiento no se da de manera escrita, ¿no? Porque, bueno, casi toda la historia, digamos, de la filosofía que conocemos, la conocemos a través de la escritura, y la que no conocemos a través de la escritura ha sido transcripta. Pongamos el caso de Sócrates, es decir, Sócrates no ha escrito, pero ha sido transcripto, supuestamente, lo que él decía, por su discípulo Platón. Con lo cual estoy diciendo, no es que Derrida señale que no hay escritura en la historia de la filosofía, sino que lo que quiere señalar básicamente es que en la historia del pensamiento se ha privilegiado el habla, se ha privilegiado la voz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno de los textos que yo les puse en esta primera clase es el texto de La diseminación, la farmacia de Platón, en donde aparece un poco el recuerdo de la leyenda acerca de la escritura, en donde se señala cómo el rey egipcio Tamuz recibe en determinado momento como fármacon, el término fármacon, recuerdan, es el término griego que tiene ese carácter, digamos, ambivalente, oscilante, entre remedio y veneno, ¿no? Es decir, bueno, es que todavía hoy en día nosotros lo seguimos utilizando, porque, digamos, cuando alguien toma un fármaco de la medicina occidental alopática, en la caja en la cual recibe el fármaco tiene un prospecto en donde justamente se hace evidente el carácter de fármaco. Es decir, que eso que alguien va a tomar es un remedio, pero puede convertirse en un veneno. Es decir, si yo me excedo de la dosis, ahí justamente siempre se indican los prospectos, digamos, en caso de sobredosis, llamar a tal lugar, o tener en cuenta determinadas precauciones. ¿Por qué? Porque cualquier remedio para nosotros puede ser al mismo tiempo un veneno, es decir, lo que es remedio se puede convertir en veneno
en un caso, supongamos, de una sobredosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Derrida recuerda en la diseminación que el rey Tamuz recibe, el rey egipcio Tamuz recibe el don de la escritura, el rey, digamos, en parte lo rechaza. ¿Por qué? Porque dice, esto que me regalan como un remedio para la memoria puede terminar siendo un veneno. ¿Por qué? Porque a partir de la escritura, si hay algo que se pierde, es justamente el carácter de autoridad que tiene la voz del rey, ¿no? Y acá me voy a detener un poco, bueno, después ustedes lo van a leer, o tal vez lo han leído con más detalle, el texto que aparece en la diseminación, el texto que se llama La farmacia de Platón, pero me detengo un poco en lo siguiente, porque fíjense, ¿qué significa? Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo? El rey Tamuz tenía escribas que escribían aquello que él decía. Eso es cierto, pero esa función que cumplían los escribas era la función de la reproducción de la voz, la reproducción de aquello que el rey decía en presencia, ¿no? Es decir, y acá estamos señalando, aquel que es rey es aquel que es principio de autoridad, aquel que es logos, aquel que es padre, es justamente aquel que puede ejercer su autoridad por la presencia, por la voz que implica la presencia plena de aquel que justamente por la presencia da cuenta de la verdad, ¿no? Y entonces, en este sentido, los escribas que reproducían aquello que decía el rey no hacían más que supuestamente reproducir. Como sabemos, no existe la reproducción que no sea al mismo tiempo una alteración, ¿no? Acá utilizo el término alteración, digamos, haciendo esta separación, justamente para mostrar que siempre está el alter, el otro, acá aparece el término latino alter, el otro en toda alteración. Entonces, en ese sentido diríamos, no hay una reproducción plena y prístina de la supuesta voz del padre, del rey, del soberano, sino que, bueno, ya la escritura que tenía el rey ya era una escritura que desplazaba la presencia, ¿no? Y estoy señalando esto porque, bueno, el rey justamente, a pesar de que tenía esa escritura de sus escribas, rechaza el don de la escritura porque él dice lo siguiente: si la escritura va a implicar que yo no esté presente, es decir, yo, voz de autoridad, yo, autor de lo dicho, eso significa que la escritura va a implicar cualquier interpretación posible, es decir, la escritura representa un desplazamiento con respecto a la presencia viva, al aquí y ahora presente, y en ese sentido, digamos, cualquiera va a interpretar, va a decir el rey, lo que yo dije de cualquier manera. Con lo cual, fíjense que se desmorona el principio de autoridad, porque para el que el principio de autoridad se pueda ejercer, es necesario que yo esté aquí presente diciendo, bueno, yo no dije tal cosa. Para dar un ejemplo, supónganse ahora yo estoy dictando esta clase y alguien después en el chat me puede preguntar algo y yo estando presente, bueno, presente en una forma muy especial, porque estoy presente en la virtualidad, que es un modo de la ausencia también. Ahora enseguida voy a retomar esa cuestión, pero digamos, yo aquí presente puedo decir, no, yo no dije tal cosa, yo quise decir tal otra, pero bueno, todo ese ejercicio que hacemos, y los que somos docentes, lo hacemos constantemente, también está sometido al desplazamiento, ¿no? Porque nosotros nunca sabemos qué es lo que entendió el otro de aquello que decimos y qué es lo que entendió de la explicación que le dimos, y el otro con todo derecho altera aquello que nosotros hemos dicho, porque no hay transmisión pura, originaria de la palabra tampoco, ¿no? Entonces, en este sentido,
en la farmacia de Platón, lo que quiere mostrar Derrida es de qué manera la escritura ya siempre ha sido un desplazamiento con respecto a la palabra originaria, y es por eso que se produce este rechazo por parte del rey, que rechaza el supuesto don que se le hace de la escritura. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en la voz es la supuesta presencia plena, ¿no? Es decir, yo desde mi voz, que es un principio de autoridad, puedo mantenerme aquí presente diciendo supuestamente la verdad, supongamos en este caso diciendo supuestamente la, entre comillas, verdad acerca del pensamiento de Derrida. Pero esa presencia plena no puede ser mantenida. ¿Por qué? Porque justamente el otro que escucha ya altera aquello que yo quiero mantener reunido en una idea de sentido totalizante de aquello que quiero transmitir, ¿no? Entonces, la distinción que hace Derrida entre el habla y la escritura apunta justamente a deconstruir la idea de presencia plena. Nosotros podríamos decir que toda la historia de la filosofía se ha pensado en términos de lo que Derrida va a llamar metafísica de la presencia. Es decir, aquello que Heidegger en su momento había caracterizado como el privilegio concedido al instante presente. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta aquí en esta cuestión del privilegio concedido al instante presente? Bueno, una cierta idea de que aquello que se da en lo presente puede mantenerse como instancia de verdad, mientras que, fíjense, y bueno, este es un tema muy viejo en la historia de la filosofía, lo que está en el pasado ya no es, y por lo tanto queda desplazado en el tiempo, y lo que está en el futuro todavía no es. Y entonces ahí se da como un dislocamiento con respecto al presente que pareciera ser reunidor del sentido. Entonces, desde este punto de vista, la distinción entre habla y escritura a lo que apunta justamente es a hacer patente la deconstrucción de la presencia plena. Hago toda esta referencia porque justamente vamos a hablar hoy de fantasmas, y fíjense que si hay algo que caracteriza al fantasma es justamente la no presencia, o sea, es una presencia, el fantasma es una suerte de presencia ausente, porque, digamos, nosotros diríamos no está ni vivo ni muerto. O sea, ¿qué es un fantasma? No es un viviente, y tampoco es un muerto, porque si fuera un muerto estaría bien localizado en el lugar en el cual colocamos a los muertos, en su tumba, en su urna, o bueno, si ha sido cremado y han sido dispersadas sus cenizas, en el lugar en el que ha sido dispersado. Pero lo que hace patente el fantasma justamente es esta condición, diríamos, de quiebre de la presencia. Con esto que estoy señalando, estoy indicando que la deconstrucción es una fuerte crítica a la metafísica de la presencia, ¿no? Es decir, de alguna manera, toda la historia de la metafísica es pensada en términos de una metafísica de la presencia que ha intentado privilegiar la cuestión de lo presente por la posibilidad de reunión en torno a sí, que hace la voz de la autoridad. Y cuando digo la voz de la autoridad, estoy hablando de el rey, el fundamento, como dije antes, el principio árgico. Recordemos siempre que el término argé, griego, que digamos, nosotros traducimos por principio, por fundamento, a veces también por causa, en el sentido de principio, a pesar de que, como saben, el término griego para causa es otro, es aitía. Sin embargo, ese término griego en Aristóteles ya implica también la idea de mando, ¿no? Es decir,
cuando Aristóteles comienza a analizar la problemática de la noción de arjé, va a unir la idea de arjé, fundamento, principio, con la idea de mando, ¿no? Y entonces acá se hace evidente para la metafísica que va a criticar Derrida, precisamente el modo, digamos, en que rige el principio de autoridad en la figura del rey, en la figura del padre, en la figura de la ley, en la figura del fundamento, en la figura de Dios, que es lo que critica Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, se hace patente, decíamos, para la deconstrucción, como toda la historia del pensamiento occidental se ha escrito en términos de pensar siempre un principio centralizado, que es un principio que detenta la idea del logos que era lo reunidor, lo que reúne entre los griegos, en términos de la foné. Por eso, seguramente los que ya han leído a Derrida habrán visto esos términos con los que Derrida caracteriza a la historia de la metafísica. Es decir, esa metafísica que, como yo dije anteriormente, tiene una estructura binaria, que se la debemos a Platón. Y recordemos esto, recuerdan que Nietzsche dice que el cristianismo es platonismo para el pueblo. Hay que tener presente de qué manera el cristianismo es la otra gran fuerza estructuradora dentro de la cultura occidental, junto con el platonismo. Y bueno, en ambos casos se da la réplica de esto que yo mencionaba anteriormente como estructura binaria, ¿no? Es decir, la oposición entre los sentidos y la razón, lo femenino y lo masculino, bueno, algo que ya estaba presente en la tabla pitagórica, ¿no? Es decir, en realidad quienes han introducido esa estructura binaria han sido los pitagóricos. Entonces, decía, Derrida va a caracterizar con esos términos como logo, fono, falo, carnocentrismo, o falo-logocentrismo, o a veces señala carnocentrismo o carno-logocentrismo, va a caracterizar a la historia de la metafísica. ¿Qué quieren decir esos términos? Fíjense que ahí aparece la idea de que en toda la historia del pensamiento occidental hay un principio central, y por eso el término centrismo en la expresión, que es el logos, que es reunidor, pero fíjense que, digamos, los que han leído a Nietzsche, bueno, Nietzsche caracteriza muy bien esto como monótono teísmo, para señalar cómo en toda la historia de la metafísica hay un principio central, que es el teos, la idea de Dios, pero que también ese principio es monótono porque es un principio de la permanencia, ¿no? Derrida, fíjense que está introduciendo la cuestión de la foné, es decir, la idea de que ese principio privilegia la cuestión de la voz, por lo que dije anteriormente, frente a la escritura, porque la escritura implica desplazamiento en el tiempo y en el espacio, y pérdida de autoridad por consiguiente. Y también aparece la cuestión del falo, ¿no? Es decir, recuerdan que dijimos anteriormente que Lacan es quien retoma ciertas premisas del estructuralismo para pensar el psicoanálisis, bueno, y es una figura muy importante en este momento en Francia, y bueno, y es una figura con la cual Derrida ha tenido ciertos encuentros, que en el caso de Lacan, diríamos, más que encuentros, han sido una especie de encontronazos, no en el sentido de encontrarse ambos en un lugar determinado, porque han tenido, en ese sentido ha sido muy poco el encuentro, digamos, cara a cara, pero sí en el sentido de Lacan de estar constantemente señalando que algunos conceptos que aparecen, o términos o sintagmas que aparecen en la deconstrucción, él los había pensado o él los había inventado antes, ¿no? Esto es muy interesante porque, bueno, obviamente hay siempre, como sabemos en filosofía, hay climas de época,
y distintos autores en momentos cercanos piensan cuestiones que tienen que ver con el hecho, bueno, de que pensamos desde el punto de vista del lenguaje, y ese lenguaje se construye epocalmente con determinadas características, ¿no? Pero decía, con la problemática del falo, está señalando la relevancia que tenía en ese momento en el psicoanálisis, la noción de falo casi como significante de los significantes, o diríamos significante privilegiado. Fíjense que aparece la cuestión de la carne para indicar de qué manera aquel principio fundacional en la historia de la metafísica es un principio que resulta devorador de la carne, ¿no? Esto lo adelanto, después lo vamos a ver muy bien en la última clase cuando hablemos de la cuestión de los animales, pero hay que tener presente cómo para Derrida, quien se instaura como principio de autoridad, ejerce esa autoridad con una voz vociferante, él va a decir, ¿no?, para recalcar esta cuestión del principio de autoridad, y al mismo tiempo es devorador. Y es devorador de ¿qué? De la carne del otro, ¿no? Es decir, cuando decimos devorador de la carne del otro, decimos de todo otro, no solamente de la carne de los animales, sino también de la carne de los otros, ¿no? Esto que lo digo ahora muy rápidamente, creo que en la tercera clase, en la del viernes, va a quedar más claro, ¿no? Ahora estoy tratando de señalar cuáles serían los conceptos básicos con los que vamos a trabajar las distintas cuestiones. Entonces, tengan presente estos conceptos, y también es interesante, como ustedes saben, la obra de Derrida sigue en publicación, hay más de 43 seminarios que Derrida dictó durante su vida que están en proceso de publicación, ¿no? Digamos, se ha editado La Bestia del Soberano, La Pena de Muerte, La Vila Mort, es decir, se han editado distintos seminarios, pero bueno, nos faltan muchos, con lo cual quiere decir que tenemos Derrida para mucho tiempo, ¿no? Porque, digamos, en cada uno de esos seminarios aparecen términos y conceptos que a lo mejor no aparecen en la obra publicada, y en el seminario La Pena de Muerte aparece un término muy interesante desde mi punto de vista, que es también el concepto de hemato-homocentrismo, ¿no? Es decir, ahí Derrida señala que se podría escribir la historia del hombre también en términos de la cuestión de la sangre, ¿no? Es decir, cómo la sangre que circula para la constitución del humano en el pensamiento filosófico es lavada, purificada, etcétera, etcétera. Es decir, no se ve el sacrificio de la sangre, algo que también vamos a retomar cuando hablemos de la cuestión de los animales. Porque nosotros podríamos decir, digamos, los animales que en este momento son sacrificados para quienes siguen una dieta carnívora puedan consumirlos, digamos, son millones en cada hora, digamos, estoy hablando a nivel mundial, y bueno, esa sangre no se ve, no se visibiliza, ¿no? Es una sangre que de alguna manera se lava y se oculta. Muy bien, señalé todos estos términos para mostrar de qué manera Derrida se ubica en la historia de la metafísica, haciendo un diagnóstico, diríamos una crítica, tal como lo había hecho Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, cuando desarrolla la historia de la metafísica en la historia de un error. Y en estos conceptos hace patente esta estructura que yo mencionaba como estructura fundacional de la metafísica, y tengamos siempre presente la cuestión de lo binario, ¿no? Ahora, Derrida no plantea que si la historia de la metafísica tiene una estructura binaria, es decir, si siempre pensamos en términos de luz y oscuridad, de femenino y de masculino, de verdad y de error, él no plantea que hay una superación de la historia de la metafísica. Esto lo aclaro porque también es como algo que se suele escuchar con respecto a Derrida, y Derrida de ninguna manera plantea que hay un más allá
de la historia de la metafísica, en donde yo podría irme a liberarme, digamos, sacarme de encima estos conceptos. Lo que va a plantear Derrida es que estamos en la historia de la metafísica, no podemos salir del edificio de la metafísica, pero ese edificio se está deconstruyendo, ¿no? Y es un poco lo que señalaba anteriormente con la referencia a este término de la arquitectura, la solicitación. De alguna manera, lo que hace el ejercicio de la deconstrucción, acompañando un proceso que se va desarrollando, es contribuir a solicitar ese edificio de la metafísica que de alguna manera se está viniendo abajo. Entonces, señaladas estas cuestiones, o sea, tengan muy presentes la cuestión de la estructura binaria de la metafísica, el hecho de que no hay un más allá de la metafísica, todo lo que dijimos con respecto al habla y la escritura, señalando el valor, digamos, de presencia que tiene el habla, vamos a ir sí a, entonces, con estos conceptos, a poder caracterizar la cuestión del fantasma o de lo espectral. Fíjense que siempre que se habla del fantasma, se recurre yo diría, al fantasma más famoso de la literatura, sin lugar a dudas, es el padre de Hamlet, el rey Hamlet, porque es el que es siempre mencionado y que Derrida también lo va a mencionar en Espectros de Marx, pero yo ayer cuando pensaba esto, pensaba que nosotros, en tanto latinoamericanos, tenemos, digamos, una novela que justamente trata muy bien la problemática de los fantasmas y que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Que supongo que es una novela que muchos de ustedes han leído y que si no han leído se la recomiendo, porque creo que ahí se ven muy bien varios de los caracteres del fantasma que nosotros vamos a ver en el trabajo que hace Derrida en la deconstrucción, ¿no? Recuerdo brevemente que Pedro Páramo es una obra en la cual el protagonista, que es Juan Preciado, cuando su madre está muriendo, recibe de parte de esta como último deseo esto de ir a conocer a su padre, al que no había conocido, que es justamente Pedro Páramo, ¿no? Él le promete a su madre que va a ir a buscar al padre, y entonces inicia un viaje hacia un pueblo mexicano, que es Coloma, para tratar de ubicar a su padre. Y es muy interesante que en la obra, fíjense que la palabra fantasma se menciona solo una vez y al final del texto, y sin embargo toda la novela transcurre entre fantasmas. Y digo, es muy interesante porque para reconstruir la historia de su padre, en este ir a buscar las huellas de su padre, lo que hace Juan Preciado es escuchar las historias que les cuentan otros personajes de la novela que están muertos. Es decir, en ningún momento se dice explícitamente que están muertos, pero se hace evidente a través del relato que quienes cuentan la historia de Pedro Páramo son justamente muertos que, digamos, no se sabe si, digamos, están conscientes de su condición de muertos o no. Y digo, es muy interesante esta novela porque, bueno, sin mencionar la palabra fantasma, de la condición que se habla, de la que se habla en la novela, de estos personajes, es justamente de la condición fantasmática, ¿no? ¿Por qué? Porque son aparecidos y reaparecidos, ¿no? Es decir, eso sería lo propio del fantasma. Es decir, el fantasma es un aparecido, y cuando decimos es un aparecido, bueno, es alguien o algo que aparece cuando quiere y se va cuando quiere. Alguien podría decir, bueno, en determinado momento de la historia, sobre todo en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX,
se trató de convocar a los fantasmas, es decir, en esa época comienzan a tener una actividad muy importante los medium, las medium que convocan, hacen sesiones en las que convocan a los fantasmas, pero en realidad, si pensamos en términos de lo que implica la idea de fantasma, el fantasma aparece cuando quiere, es decir, por más que lo convoquemos, el fantasma no va a aparecer, porque el fantasma, como muy bien dice Derrida, es un aparecido y un reaparecido, y su carácter, yo antes hacía la relación con los vivos y con los muertos, el fantasma no está ni vivo ni muerto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fantasmas, hablamos no de los muertos, porque como dije, los muertos están localizados y están en la tumba o en la urna, mientras que los vivos, bueno, suponemos que estamos en un espacio determinado y que todavía estamos vivos, ¿no? Lo que va a señalar Derrida y lo que va a ser patente Derrida es que todos somos fantasmas, todos transitamos la condición fantasmática porque todos estamos entre la vida y la muerte. Y acá vuelvo a lo que decía de la estructura binaria de la metafísica occidental. En la metafísica occidental decimos que de un lado está la vida y del otro lado está la muerte. Acá lo que está haciendo la deconstrucción es mostrar que estamos entre la vida y la muerte. Es decir, todos nosotros, de alguna manera, ya estamos muriendo, ¿no? Porque precisamente la vida es ese transcurrir hacia la muerte. Entonces, en este sentido, fíjense que la condición fantasmática está indicando algo que deconstruye esa metafísica de la presencia de la cual anteriormente hablamos. Por eso Derrida, para referirse a el lugar que habita la deconstrucción en este entre la tabla oposicional de la metafísica binaria occidental, va a ser, y acá sí hay que decir un juego de palabras que suenan igual pero se escriben diferente, entre la idea de ontologie y ontologie. Les voy a compartir, a ver si puedo hacerlo en pantalla, los términos en francés. Fíjense que acá les puse estos dos términos que se escriben diferente, pero que suenan igual, ¿no? Y con esto Derrida, ¿qué es lo que quiere mostrar? Quiere mostrar la marca en la escritura. No llego a ver si se comparte la pantalla, pero creo que sí, porque veo mi imagen más pequeña. Bueno, fíjense que acá estos dos términos, frente a la idea de ontología, ontologie, que suena de manera muy parecida a ontologie, que sería este primer término que aparece acá en el texto que les muestro, y fíjense que está vinculado con el verbo ante, que acá lo coloqué, el verbo ante que indica la idea de el asedio, ¿no? Es decir, este verbo se utiliza, y sobre todo se utiliza para referirse al modo en que los fantasmas asedian lo que nosotros llamamos las casas embrujadas, ¿no? Entonces, por eso acá también les coloqué, digamos, este film, Ghost Dance, acá está el link en YouTube, lo pueden ver, porque ahí Derrida justamente aparece hablando de los fantasmas y señalando de qué manera se podría señalar que el cine tiene que ver con lo fantasmático, algo que vamos a ver con más detalle en la clase próxima. Y entonces él dice, en la época en que estamos, es la época del psicoanálisis, cine más psicoanálisis igual a ciencia de los fantasmas. Entonces, en este sentido, fíjense, les recomiendo ver ese film, porque ahí a Derrida le preguntan, ¿usted cree en los fantasmas? Y Derrida señala que, bueno, que él mismo es un fantasma, porque él hablando en un film
sobre la cuestión de lo fantasmático, también su figura es de carácter fantasmático, porque está, digamos, en el ámbito de lo cinematográfico, que se constituye a partir de diversas fotografías que marcan una presencia que deja de ser tal en la medida en que es desplazada para que se articule la imagen en movimiento, ¿no? Esto lo señalo ahora muy rápidamente, después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿a qué alude la cuestión de lo fantasmático o lo espectral? Bueno, alude precisamente a esta condición que somos todos nosotros, en la medida en que no existe esa presencia viva que planteaba la metafísica de la presencia, en esta idea de la figura de la autoridad, de la voz del Padre, y todos nosotros estamos en esta condición fantasmática. Recuerdan que Marx, cuando señala, bueno, esa expresión, un fantasma asedia Europa, tiene muy presente esta cuestión del asedio, y por eso ese término que yo ahí les mencioné, el término escrito primero con H, digamos el término francés, ontologie, que se pronuncia igual que ontología, ontología, ese término es traducido en Espectros de Marx, uno de los textos que les puse para leer en esta primera parte, el exordio sobre todo, es traducido por Cristina de Peretti y Alarcón como fantología. ¿Por qué? Porque ellos quieren retomar ahí el término fantasma, que está presente, que se puede, digamos, que está presente en esa idea de la ontología, que yo creo que también, digamos, está muy bien la traducción por fantología, porque hace patente la condición fantasmática de la historia de la metafísica, pero también a mí me gusta traducirlo por asediología. ¿Por qué? Porque de alguna manera la asediología muestra de qué manera los fantasmas están siempre asediando. Es decir, nosotros creemos que estamos en el mundo de lo real, digamos, de un lado de esa tabla oposicional, en el mundo de lo real, de lo verdadero y de la presencia, y estamos atravesados por la ausencia. Fíjense que la ausencia ha sido colocada en toda la historia de la metafísica del otro lado de la tabla oposicional, y ha sido colocada del lado de lo más negativo de esa tabla oposicional, y de alguna manera con la noción de fantasma, a lo que apunta Derrida es justamente a señalar cómo la ausencia, también como principio de ruina, atraviesa toda supuesta presencia, ¿no? Y vuelvo a decir, relacionemos siempre la idea de presencia con la cuestión de la autoridad. Entonces, mientras que la historia de la metafísica, en el sentido tradicional del término, nos ha enseñado a pensar que si estoy vivo, no estoy muerto, que si soy real, no soy irreal, acá lo que hace patente la deconstrucción es que estamos siempre entre la vida y la muerte, entre lo real, lo así llamado real, y lo irreal, ¿no? Es decir, y que ese estar entre no es dialectizable. ¿Qué quiero decir con esto? Porque, bueno, los que son de filosofía tendrán presente cómo Hegel ha trabajado justamente con categorías oposicionales para intentar con la dialéctica señalar una posibilidad de superación de eso oposicional. Acá en la deconstrucción no se trata de superar la oposición, sino de permanecer entre, ¿no? Y entre es otro término también muy caro a la deconstrucción, porque justamente señala esto, no hay más allá de la oposición, permanecemos entre, pero no dialectizamos esta oposición, no la convertimos en una pareja de opuestos para ir más allá y superarla como tal pareja de opuestos
en una idea dialéctica, ¿no? Y entonces, en este sentido, fíjense que podríamos decir que el fantasma es lo que resiste a toda ontologización. ¿Por qué resiste a toda ontologización? Bueno, primero por esto que decíamos, el fantasma no habita, sino que asedia. Porque uno diría, bueno, si los muertos están en las tumbas y en las urnas, y los vivos estamos en el así llamado mundo real, ¿dónde están los fantasmas? Bueno, los fantasmas no habitan en un lugar, sino que asedian. Es decir, yo cuando doy las clases de metafísica en la facultad, digamos, cuando doy la parte de realidad, siempre le digo a los estudiantes, bueno, ¿qué pasaría si esta noche, cuando llegaras a tu casa, la encontraras habitada por fantasmas, ¿no? Un poco para dar cuenta, no para aterrorizarlos, digamos, cuando lleguen a su casa a la noche, sino para dar cuenta de que el supuesto ámbito de lo propio, que es nuestra casa, que es nuestra identidad, que es nuestro lugar de autoridad, si lo queremos decir en términos de lo que decíamos anteriormente de la presencia, ¿qué significaría darnos cuenta que está atravesado por fantasmas, que hay fantasmas que asedian, ¿no? Y que convivimos con fantasmas. Porque acá viene otra cuestión. Si el término fantasma o espectro Derrida lo va a utilizar en su tarea deconstructiva para dar cuenta de aquello que resiste a la ontologización, de aquello, diríamos, que resiste a la presencia, de aquello que desafía a la lógica de la presencia y por lo tanto a la lógica de la identidad y de la identificación, entonces hay que admitir que estamos siempre conviviendo con fantasmas, ¿no? Es decir, que nuestra existencia transcurre en la condición fantasmática que somos nosotros mismos también, ¿no? Acá hay este tema, hay un texto muy bello de Derrida que es Políticas de la Amistad, en donde él señala que en todo vínculo con el otro, y bueno, ahí en ese caso se está refiriendo específicamente a la amistad, en todo vínculo con el otro, cuando yo conozco a alguien y decido entrar en una relación con ese alguien, con ese otro, hay una suerte de pacto implícito que hacemos, ¿no? Y ese pacto implícito lo que está indicando que sabemos que uno de los dos va a morir antes que el otro y que el otro va a tener una deuda que podríamos caracterizar, es una deuda infinita, es una responsabilidad sin límite, que es la deuda de recordar al otro en su nombre propio, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando recordamos a un amigo muerto, a un familiar muerto? Bueno, algo que este tiempo de pandemia los amigos que se van, los familiares que se van, ¿no? Y entonces, todos tenemos con aquellos que se han ido una deuda, que es la deuda de recordarlos en su nombre propio. Y esta recordación, este recordatorio que hacemos del amigo, justamente lo que desafía es la lógica de la presencia, porque señala que el amigo no está muerto, sino que de alguna manera sigue presente, atravesando con su fantasma el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, vuelvo a decir, con la idea de lo fantasmático, Derrida quiere hacer evidente el carácter de la alteridad. El otro es pensable en el término de lo fantasmático, porque justamente el fantasma tiene este carácter de aparecido y reaparecido, viene cuando quiere y se va cuando quiere. Yo no puedo dominar la aparición del fantasma, ¿no? Es decir, a pesar de que los norteamericanos inventaron a los cazafantasmas, no hay lógica posible de encerrar a un fantasma, es decir, no hay
no hay frasco posible en el cual yo podría cazar, bueno, como hacían los cazafantasmas en la película, ¿no? Cazar a un fantasma, aspirarlo y, digamos, destruirlo. ¿Por qué? Porque justamente la condición fantasmática está indicando, como señala Derrida, la cuestión del otro. El otro es del orden de lo fantasmático porque es del orden de lo incalculable. Y acá se hace patente el pensamiento de la alteridad en el cual se inscribe la deconstrucción que, digamos, los que han leído a Levinas se les hará muy patente. Fíjense que el pensamiento de Emmanuel Levinas significa también una crítica a la metafísica de la presencia como metafísica de lo mismo por lo mismo. Y entonces lo que va a hacer la deconstrucción es justamente criticar esas lógicas identificatorias de la metafísica de la presencia que quieren asimilar al otro a nuestra propia propiedad. Es decir, pensar al otro como el que es igual a mí, el que es parte mía, el que es asimilable al modo de ser que soy, y eso se ve muy bien, digamos, en muchos conceptos que tienen que ver con el amor y la amistad, ¿no? Es decir, la idea del amor en términos de el otro es mi media naranja, con el otro constituye una unidad y una totalidad, y en ese sentido interiorizo al otro como parte mía. Frente a esa lógica identificatoria, el pensamiento del fantasma, la lógica fantasmática, deconstruye esos esquemas totalizantes e identificadores del otro y plantea precisamente este estar atravesado por la ausencia que impide toda interiorización del otro. Por eso, fíjense que frente al duelo posible que plantea el psicoanálisis, Derrida va a hablar de un duelo imposible. Recuerdan que Freud, cuando en Duelo y Melancolía plantea la problemática del duelo, se hace esa famosa pregunta, que es ¿qué perdió el melancólico que nunca termina el proceso del duelo? ¿No? Hablar del proceso del duelo, para decirlo muy rápidamente en psicoanálisis, implica un proceso por el cual se hace un trabajo de duelo que significa que frente a aquel otro objeto amoroso que yo he perdido, se debe realizar un trabajo que implica interiorizar al otro para que el otro en definitiva termine siendo parte de mi propia mismidad. Frente a esta idea del duelo posible, lo que va a plantear la deconstrucción es el duelo imposible. O sea, no hay trabajo del duelo posible frente al otro, y por eso Derrida va a decir, el otro está presente en mí como una parte que es mayor que el todo. Es decir, si yo pretendo ser en mi identidad una supuesta totalidad, el otro viene a atravesar esa supuesta totalidad, a deconstruir esta totalidad que yo creo que yo soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a compartir en pantalla para leer un pequeño fragmento de... no se me hace visible en lo que tengo. Bueno, iba a leer un pequeño fragmento, pero no me lo hace visible la pantalla para compartir un pequeño fragmento de Espectros de Marx. Fíjense que yo de Espectros de Marx les puse el exordio. Bueno, voy a tratar de recordar con todos los defectos desplazantes de la memoria las bellas expresiones que ahí aparecen en el exordio de Espectros de Marx, y después ustedes las pueden leer. Y ahí lo que va a señalar Derrida es que siempre en todo vínculo entre dos hay un fantasma, ¿no? Y todo acontece entre dos con la presencia del fantasma. Esto no está significando que siempre hay un tercero metido en la relación entre dos, sino que lo que está señalando es que siempre estamos en condición fantasmática, ¿no? Y por eso él ahí va a señalar de qué manera el fantasma de Hamlet, que es el del cual se va a hablar en el texto, bueno, porque el texto
está dedicado a Marx. Bueno, en Marx todos los textos de Shakespeare tienen mucha relevancia. El fantasma de Marx, el fantasma de Hamlet entra cuando quiere y se va cuando quiere, y tiene ese carácter de lo fantasmático que es incalculable. Entonces, de alguna manera, lo que se plantea en Espectros de Marx es ese carácter del otro, que es siempre del orden de lo incalculable, lo que no puede ser sometido a ninguna lógica de la presencia, y por eso digamos, ahí va a señalar al final del texto de Derrida, el otro tiene esta condición fantasmática porque mi socius más esencial es el otro que soy yo mismo, ¿no? Y con esto fíjense que al decir el otro que soy yo mismo, recuerda mucho a algo que aparece en uno de los textos que también les puse en el material para leer, que es Sigue, Invenciones del Otro, que aparece en Sigue de Derrida, en donde Derrida va a señalar el invenire del otro, ¿no? Va a decir que el otro es inventado, pero en el sentido de invención, no que yo me invento al otro y entonces me hago la película de cómo es el otro, sino que el otro siempre está en venida, ¿no? Y por eso dice el invenire del otro, es decir, el otro siempre está viniendo, el otro siempre está apareciendo, porque el otro tiene esa condición fantasmática, ¿no? Y entonces, por eso, tenemos hacia los otros, hacia todo otro, esto que Derrida va a llamar una responsabilidad ilimitada, y esa responsabilidad ilimitada es del orden de la justicia, ¿no? Después, en todo caso, en otra clase vamos a ver mejor la distinción entre derecho y justicia, pero diríamos, la justicia es la hospitalidad incondicional hacia el otro, esa apertura incondicional hacia el otro que implica estar abierto al otro sin pedirle sus marcas de identidad, sus señas identificatorias, sino admitiendo que el otro es radicalmente otro. Y que el otro, que es radicalmente otro, al cual le debo una hospitalidad incondicional, es decir, sin estar sometiendo al otro a lo que llamaríamos una lógica de la invitación, es decir, cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, lo invitamos con ciertas normas y medidas, le decimos, bueno, en esta casa se desayuna a tal hora, mantener tu habitación limpia, supongamos, ¿no? Que digamos eso, te doy las llaves, pero cuidalas, etcétera, etcétera. Frente a esa lógica de la invitación que implica toda hospitalidad condicionada, con el otro, en tanto otro, radicalmente otro, lo que rige es una lógica de la visitación. El otro viene cuando quiere y el otro se va cuando quiere, ¿no? Y por eso ese carácter del otro es un carácter y una condición fantasmática. Me voy a detener acá porque habíamos señalado que, digamos, cuando quedaran 20 minutos íbamos a abrir la posibilidad de las preguntas, bueno, de todo esto que tuve que señalar un poco muy rápidamente, pero bueno, espero poder aclarar las dudas que tengan a partir de las preguntas, ¿no? Mónica, muchas gracias. Van a aparecer ahora algunas preguntas en el chat, te vamos a dar algunos minutos para que puedas tú, viendo cuáles son, ¿no? Haciendo un poco de tiempo, yo me animaría a preguntarte, porque digamos, es muy rica la exposición que has hecho y además es me parece una excelente introducción, ¿no? Este
este énfasis, ¿no?, en la hospitalidad incondicional, esta condición de estar entre, ¿no?, em, que no es una disponibilidad, ¿no es cierto? No es una mera estar a disposición, no es un mero, no es una mera cálculo, calculabilidad, ¿no? Sino había un término también que me llamó mucho la atención siempre de Derrida, que es lo indecidible, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta, me parece, presentación inicial tuya a propósito de, bueno, el estructuralismo y Saussure, ¿no? Pero la diferencia, ¿no?, con Derrida estaría justamente en este término, en este concepto de lo indecidible con relación a optar por estructuras o esta condición del otro. No sé si te parece eso pertinente, si hay algo que quisieras añadir, pero bueno, tómate la libertad. Ahí están muchísimas preguntas muy interesantes, ¿no? Tenemos unos minutos para conversar. Eh, por favor. Sí, el término indecidible, digamos, de los textos que yo les dejé, aparece en la diseminación, en la farmacia de Platón. Justamente el término que mencioné, fármacon, es un indecidible. ¿Qué es un indecidible? ¿Qué quiere decir? Bueno, que está oscilando no solo entre significados diversos, porque puede ser veneno y puede ser remedio, sino que también desde el punto de vista sintáctico está ubicado entre, ¿no? Es decir, los términos indecidibles Derrida los caracteriza como unidades de simulacro, falsos conceptos unitarios, para señalar de qué manera se hace evidente en ciertos términos algo que nosotros diríamos, bueno, está tal vez en cualquier término, porque fármacon lo hace muy evidente con esta idea de el remedio y el veneno. Él también menciona, digamos, en sus textos, aparece el término tímpano. Tímpano justamente es una membrana que está entre el adentro y el afuera, o sea, está entre. Aparece el término himen también. El himen, digamos, está entre, supongamos, la vida, digamos, virginal y la vida ya no virginal. Pero en definitiva nosotros podríamos decir todo término en una lógica de la oscilación tiene ese carácter de estar entre, ¿no? Porque si la estructura binaria de la metafísica es esta estructura que hemos heredado y la deconstrucción se ubica entre, podríamos decir casi de todo término, que todo término patentiza lo indecidible. Ahora, Derrida pone el acento en algunos términos que hacen más evidente esa condición, ¿no? Como fantasma. Claro, el fantasma también es ni vivo ni muerto, ¿no? Pero bueno, ¿qué has pescado al vuelo entre las muchas preguntas? Bueno, hay un montón de preguntas en el chat. Dice, el fantasma atraviesa el mundo que vivimos, me recuerda el murmullo de los otros en Levinas. Bueno, habla de la cuestión del llamado, es un llamado que me encuentra. Bueno, es muy larga la pregunta, pero bueno, me voy a hacer referencia básicamente a la cuestión de lo levinasiano y el llamado del otro, porque Derrida retoma la idea levinasiana de el llamado del otro. El otro es el que me dice ven, ¿no? Y acá hay como ese fuerte acento de las escrituras. Recuerdan que la expresión ven aparece de manera muy fuerte, digamos, en las escrituras, en el Cantar de los Cantares, que justamente, bueno, precisamente es un texto profano, digamos, se dice que es un texto que Salomón escribió como texto de bodas, pero bueno, ha sido retomado en toda la mística cristiana para indicar ese llamado del otro, que bueno, ahí en el texto, y después ha sido interpretado en la mística como el llamado de Dios que llama al alma, ¿no? Y entonces, al ben, no cabe otra respuesta que el heme aquí, que es lo que le dice la amada a su amado en el Cantar de los Cantares. En la filosofía de Levinas, precisamente el otro me llama, y a ese llamado
para ese llamado no tengo, y acá vuelve lo de lo indecidible, no es que tengo decisión posible, es decir, estoy en esta situación de esta hospitalidad incondicional en la cual después puedo llegar a decidir una serie de cuestiones, pero básicamente la apertura al otro implica responder al llamado y la única respuesta posible a ese llamado es el heme aquí. Esto Derrida, digamos que aparece en Levinas, Derrida lo desarrolla en términos de lo que él llama el sí, sí, ¿no? Que es muy interesante porque, digamos, al otro yo le digo sí, pero no es que le digo solamente sí, le digo sí, sí. ¿Por qué sí, sí? Porque precisamente ese sí iterado no es que está reforzando el sí, sino que está haciendo patente que no hay originario, que es lo que Derrida va a desarrollar en el concepto de huella, que no lo mencioné en lo que estuvimos señalando, pero bueno, digamos, en el contexto de lo que indicábamos de la deconstrucción, si no hay origen, y esto Derrida lo retoma de Nietzsche, todo es huella. Pero no es que es huella de un originario, de un fundamento, de una energía originaria, sino que todo es huella de huella. En esta idea que antes decía yo del lenguaje como cadena de significantes, todo es huella de huella sin huella originaria. Por eso al otro le respondo sí, pero ese sí está iterado, justamente para deconstruir la idea de un origen. No sé si sigo leyendo entonces las preguntas que aparecen en el chat. Acá hay una pregunta complicada. Si quieres te la leo, me llama a mí la atención. Bueno, sí. Derrida, en su condición de judío, podría entablar una amistad con un nazi que ha asesinado a judíos. Está ahí la pregunta. Sí. Supongo que quien hace la pregunta se refiere al modo en que atraviesa la escritura derridiana la presencia de Heidegger, que ha hecho una opción cuando estaba al frente del rectorado por el nacionalsocialismo, y esto lo tiene muy presente Derrida, y también al hecho de que él escribe un texto que se llama Memorias para Paul de Man, y Paul de Man fue acusado, su amigo Paul de Man fue acusado de textos antisemitas, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero, la condición judía de Derrida. Derrida señala su condición judía siempre como atravesamiento de la alteridad, en el sentido de que él dice, bueno, yo en realidad no soy un judío en el sentido estricto de la palabra, sino que soy un judío alterado, ¿no? Es decir, alterado desde el punto de vista de que no tengo gran conocimiento, esto señala él, ¿no? Digamos, es dudoso, pero bueno, dice, no tengo gran conocimiento de la lengua hebrea, no tengo gran conocimiento del Talmud y los textos propios de mi tradición, y por eso soy el último de los judíos, soy un marrano, ¿no? Recuerdan que la expresión marrano remite a aquellos judíos que durante la expulsión en España por los reyes católicos hacían como que eran cristianos, pero mantenían en lo oculto y de noche sus tradiciones judías, festejaban el Shabbat, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice soy el último de los marranos? Bueno, justamente quiere señalar de qué manera su condición judía está atravesada por esa alteridad que es el cristianismo que nos atraviesa a todos, ¿no? Ahora bien, volviendo a la pregunta, si Derrida puede ser amigo de un nazi, bueno, que ya eso está indicando, digamos, una cuestión práctica a la cual me gustaría referirme desde una condición, esta condición desontologizante que significa lo fantasmático, y en ese sentido la hospitalidad incondicional implica la apertura a todo otro. Ahora,
como bien señalaba anteriormente, esa apertura a todo otro no significa pedirle las marcas de identidad, no significa que al que identitariamente es un nazi, existe la posibilidad de pedirle esas marcas antes de la apertura al otro. Por eso decía, esta apertura al otro en tanto otro es una condición que va más allá de nuestras decisiones. Estamos abiertos a la otredad. Después la cuestión práctica de cómo gestionamos en el ámbito del derecho ese vínculo con el otro es algo diferente. Con esto estoy señalando la justicia, esto que mencioné anteriormente, la justicia como apertura al otro en tanto otro, no le va a preguntar al otro si identitariamente es un nazi o es, no sé, Mahatma Gandhi o Albert Schweitzer. O sea, lo que hace patente la hospitalidad incondicional es esa apertura a todo otro. Después, en lo práctico, viene la cuestión acerca de la constitución identitaria. Como ustedes saben, Derrida tuvo una participación muy importante en muchas cuestiones políticas de su época, y podríamos hacer la referencia a la pregunta que aparece en el chat de si sería amigo de un nazi, con la problemática de los juicios del perdón y Nelson Mandela, ¿no? Porque fíjense que cuando se inicia todo el proceso de los juicios del perdón en Sudáfrica, Derrida, que tiene una participación en todo lo que es el contexto de la problemática que ahí se desarrolla, plantea la cuestión de lo imperdonable, ¿no? Es decir, plantea la cuestión de si se puede perdonar lo imperdonable. Y en ese contexto ubicaría la pregunta que está hecha en estos términos de si tendría o cuál sería el vínculo con alguien nazi. Bueno, ahí aparecería la problemática de si existe perdón para aquello que es del orden de lo imperdonable, ¿no? Y en este sentido yo creo que leer el seminario sobre el perjurio y el perdón puede dar muchas pistas para pensar esa problemática. En principio, esto es lo que yo diría de esa pregunta, es decir, tendría en cuenta esa distinción entre el orden incondicional, en donde al nazi no le pregunto nada desde lo identitario, y después tendría en cuenta la problemática del perdón para pensar esto, ¿no? No sé si sigo leyendo alguna de las otras preguntas del chat. Que tenemos tiempo para una más. Acá dice, considera... perdón que se me va... En relación a la noción de fantasma, ¿qué lugar puede tener la concepción de materia? Y después aparece la cuestión de lo molecular y el discurso del autor. Bueno, vuelvo a decir lo anterior, no es que este es un discurso idealista. Hablar de los fantasmas no significa hacer un discurso idealista que habla de entidades que no se pueden capturar. Digamos, por ejemplo, cuando Nietzsche critica a los metafísicos diciendo son híbridos entre planta y fantasma, ¿no? Ahí estaríamos hablando de lo fantasmático en la tradición oposicional de la metafísica occidental, en donde las nociones fantasmáticas sirven para caracterizar un ámbito diferente de lo material. Antes hablaba de Marx. Marx lo dice muy claramente. Marx señala lo siguiente. Nosotros podríamos decir que el capital es trabajo muerto que tiene que ser vivificado con el trabajo vivo del obrero, del operario, etcétera, etcétera, ¿no? Ese trabajo muerto es el capital que para Marx tiene una condición fantasmática, pero ahí está hablando de lo fantasmático en el sentido tradicional de lo abstracto.
lo que tiene que, digamos, para ser llevado a la vida, tiene que insuflarse de la sangre del trabajo material. Entonces, ahí me hacían la pregunta, bueno, ¿qué pasa con lo material? Si el pensamiento derridiano se está ubicando entre las oposiciones de la metafísica binaria, que pone de un lado lo ideal y del otro lado lo material, este pensamiento tiene que ver con lo material en términos del entre, ¿no? Es decir, no es que está la noción de fantasma rechazando lo material, ¿no? Eso con respecto a la cuestión de la materia. Y después aparece la cuestión del autor. Fíjense que en lo que yo les señalaba de la metafísica de la presencia, hay que tener presente, valga la redundancia, que el concepto de autor es la figura del rey. Es lo que estaba en la idea del rey Tamuz, presente, queriendo manejar los sentidos de lo dicho. Algo de eso, digamos, es la tentación del autor que quiere manejar las posibles interpretaciones de su obra. Y lo que va a ser manifiesto de Derrida es que el autor, cuando escribe, ya está muerto. ¿Por qué? Porque en la escritura lo único que va a quedar del autor es el nombre propio, aquello que lo va a pervivir después de su muerte. Por lo tanto, la escritura misma es un trabajo de muerte, ¿no? Es decir, lo que está patentizando, supongamos un autor escribiendo una novela, antes mencioné Pedro Páramo de Juan Rulfo no está muerto a partir del momento en que murió y que, digamos, su cuerpo desapareció del así llamado mundo de los vivos, sino que en tanto está escribiendo esta obra, ya está muerto, porque su nombre propio, que es lo que va a quedar presente en la tapa del libro, digamos, ya no maneja las posibilidades de sentido de aquello que él supuestamente quiso decir. Supónganse, yo dije algo sobre la obra, digamos, y supongamos que lo hubiera dicho en el año 1955, cuando la obra se publicó, tampoco en ese momento, digamos, supongamos que Rulfo dijera, bueno, no, usted está diciendo pavadas de mi obra, tampoco puede manejar las interpretaciones posibles de la obra, porque la obra, al estar lanzada ya en el mundo de la escritura, está sometida al desplazamiento, ¿no? Y entonces ya no hay posibilidad de que el autor traiga así la obra y se la reapropie. La obra ya está diseminada. Ok. Muy bien, no sé si... Mira, no sé si Víctor tiene alguna pregunta, pero yo creo que vale la pena que, por las preguntas que yo veo en el chat, que de todas maneras, quizás de repente mañana retomes una que otra, ¿no? Más, acá hay una pregunta que pide un poquito más de aclaración sobre nada existe fuera del texto, ¿no? En términos de las oposiciones binarias. Mi impresión es que algunas preguntas caminan en la dirección todavía de oposiciones, ¿no? No sé, de lo psíquico, de si es una ilusión, lo fantasmático, ¿no? Como que del chat, ¿no? Eventualmente se puede pescar algunas dificultades todavía en la comprensión de Derrida, que a lo mejor ya el jueves, ¿no? Que va a estética, ¿no? Que es casi por definición un ámbito bastante fluido, ¿no es cierto? En donde no se le puede acusar tan simplemente a Derrida, o no se toma tanto como una acusación las ambigüedades y ambivalencias, ¿verdad? ¿No? De repente por ahí se pueden trabajar estas ideas que nos has presentado a propósito de la crítica a un sistema binario, ¿no? Que no acepta de alguna manera esta condición fantasmática, este entre que no le pide, digamos, signos de identidad al otro.
¿verdad? Sí, ¿No? muy bien, lo que si en todo caso les pido después cuando termine la grabación y se le formen los archivos, que me manden el archivito del chat, así tengo todas las preguntas y las puedo retomar, ¿no? Excelente, sería muy buena idea, una muy buena idea. ¿Nos ayudas con eso, John, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesora, perfecto. Bueno, Mónica, Bueno, nada yo, más, me despido hasta la clase del jueves y les pido a todos, si pueden ver ese film que está en YouTube, Ghost Dance, hay otros 2 films de Derrida que también sería muy interesante si los pudieran ver, sobre todo el film que dirige Safa Fati, que se llama Daliers Derrida, o digamos, está subtitulado en español, por otra parte Derrida, sería muy interesante porque justamente la condición de lo fantasmático en el ámbito de las artes tiene un lugar privilegiado en la cuestión del cine, ¿no? Y entonces seguramente podemos, habiendo visto esos films, hacer más explícitas y más claras las nociones que vamos a trabajar. genial, excelente, pues, Mónica, muchas gracias y estamos reuniéndonos en todo caso, el jueves, y muchas gracias a los asistentes, bienvenidos todos. Ok, chao entonces. Gracias, Mónica, hasta luego. Hasta luego, hasta el jueves. Chao a todos.